Buenas noches, Foster. Me llamo Efraín. Actualmente tengo 34 años de edad. La siguiente historia que te contaré me sucedió hace muchos años atrás. Verás, yo soy originario del estado de Guerrero. Para ser más preciso, me ubicaba en un pequeño pueblo en la costera de mi estado. Esta era una desviación sobre la carretera libre y ya se llegaba a nuestra comunidad. Al ser un lugar tan pequeño, la comunicación es nula y hay muy pocos comercios de donde subsistir. La mayoría de ahí se mantiene de la agricultura o pequeñas tiendas de cualquier tipo. Así que pues, tampoco es como que hubiera mucha oportunidad de sobrevivir. Había mucha pobreza en ese lugar. Bueno, hasta hoy en día la sigue habiendo. Cierto día decidieron inaugurar una nueva gasolinera en el camino, a pocos metros de distancia de nuestra comunidad. Como nos encontrábamos en medio de la nada, por así decirlo, los siguientes y anteriores pueblitos pequeños del camino se encontraban muy retirados de donde se pondría la gasolinera. Así que decidieron contratar gente de nuestro mismo pueblo por la cercanía con este lugar. En sí, solo era una pequeña estación con 3 bombas para cargar combustible, por lo que iban a necesitar 2 empleados para operarla en el turno de la mañana a la noche. Yo fui uno de esos 2 afortunados seleccionados que tomaríamos el puesto, aunque esto, en realidad, lo digo de forma irónica. Tras una pequeña entrevista, por así decirlo, me contrataron a mí y a otro compañero, el cual era un conocido del pueblo. Como no había bancos ni nada de eso por el estilo cerca, nos pagaban por debajo de la mesa. Es decir, no contábamos con seguro médico, ni prestaciones, ni ninguna de esas cosas que se suelen dar en los empleos formales. Pero en ese entonces yo no sabía de qué se trataba eso. A mí solo me dijeron que me iban a pagar cierta cantidad de dinero, y la verdad es que me parecía muy buen dinero en comparación de lo que se ganaba en el pueblo trabajando. Pero eso ya es otra historia. El caso es que sin más empecé a laborar en este lugar en cuanto lo inauguraron, y el trabajo era relativamente sencillo. Nos dieron unos cursos de capacitación para saber cómo operar las máquinas y qué hacer en cierto tipo de situaciones. Y sin más, empezamos a trabajar. Para esto, solo estábamos yo y mi otro compañero, el cual se llama Juan. En ese entonces, yo andaba en mis 20s. No recuerdo bien la edad con mucha precisión, pero era relativamente mucho más joven. El caso es que Juan y yo nos llevábamos bastante bien. Como era una gasolinera de paso, realmente no es como que abundaran en volumen los automovilistas. Si bien a cada rato estaban pasando a cargar gasolina, cada 15-20 minutos más o menos, tampoco es como que se amontonara la fila de carros. Así que aproveché para acercarme a Juan y entablar una amistad. Ambos cubríamos un horario extendido de 12 horas, de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y el patrón nos hacía favor de darnos transporte para llevarnos a nuestro pueblo al finalizar los turnos. Básicamente, estábamos ahí todo el día, aunque claro, la paga era muy buena, teniendo en cuenta los salarios del pueblo. El caso es que nos hicimos muy amigos. Para nuestra buena suerte, en una de esas tantas veces que estábamos hablando, salió el tema de lo paranormal. Él me dijo que no era muy creyente de ese tipo de cosas, pero que igual le habían contado varias cosas que habían ocurrido en el pueblo. Se rumoreaba que había una especie de ser antropomorfo, como una especie de nahual, que solía rondar en las madrugadas el pueblo. Incluso muchos agricultores se quejaban de que desaparecían misteriosamente parte de sus cultivos en la madrugada.
y una persona que andaba de borracho en las madrugadas por el pueblo afirmaba que había visto una criatura, la cual parecía un humano, pero que tenía patas de cabra y unos prominentes cuernos que le salían de la cabeza. Pero como el sujeto era un alcohólico, nadie le creyó lo que decía, aunque él juraba y perjuraba que en verdad lo había visto. Todos pensaban que simplemente había alucinado por la bebida. Estábamos hablando de eso cuando de pronto pasó algo extraño. En esa ocasión ya eran aproximadamente las 7 de la noche. Ya estaba oscureciendo y como la gasolinera está sobre la carretera, básicamente no había nada de luz más que de la misma estación. De pronto empezó a soplar un viento muy fuerte, como si de alguna tormenta en camino se tratara, y el ambiente se empezó a sentir muy tenso. Ya sabes, ese tipo de sexto sentido que se tiene cuando predices o sientes que va a pasar algo malo en cualquier momento. Yo sé que ambos lo notamos, ya que nos quedamos callados simultáneamente y nos quedamos viendo fijamente. Ya tenía un buen rato que ningún carro pasaba por ahí, y no me refiero a que pararan a cargar gasolina, sino que llevaba casi una hora sin que ningún automóvil pasara por la carretera, cuando de pronto se escuchó una especie de flauta. Le pregunté a Juan que si lo había escuchado y me dijo que sí, con la mirada. Al parecer se había quedado petrificado por el miedo de la situación. Era una melodía como si fuera medieval. No sé cómo escribirla, pero es lo más cercano que podría hacerlo. Empezamos a voltear por todos lados, sin mucho éxito, ya que, como había dicho, nos encontrábamos en completa penumbra. Lo único que iluminaba un poco la carretera era la luz de la luna, cuando de pronto, sobre una gran roca que había cerca de ahí, logramos apreciar una clase de figura, una especie de sombra. Lo primero en que pensé fue en irle a decir al patrón lo que estaba ocurriendo, ya que difícilmente esto alguien nos lo creería, pero en verdad estaba sucediendo. Tras ir a hablarle a una pequeña oficina que tenía ahí en la gasolinera, tal parece ser que a ese ente no le gustó que le avisara, ya que cesó la melodía de repente, y al voltear hacia la roca donde se supone que debía estar, este ya no se encontraba ahí. El patrón, al ver que me había acercado a la puerta, me abrió y me preguntó qué era lo que ocurría, que aún no nos podía llevar hasta que llegara el muchacho del relevo del turno nocturno, a lo cual traté de contarle lo que había sucedido, pero este me miró raro, como si de una clase de broma le estuviera haciendo. Pero no, yo estaba seguro de lo que había visto, y más porque mi compañero, Juan, también lo había visto. Pero mi patrón solo me dio el avionazo. No me hizo mucho caso, la verdad, y me dijo que me regresara a mi estación, que ya no tardaba en llegar nuestro otro compañero. Tras unos minutos, se hicieron las 7:50 y nuestro compañero llegó. Él era un señor ya de unos 44 años y era un poco mayor a diferencia nuestra. Al verlo, nos saludó amistosamente y aprovechamos para contarle lo que había sucedido. Pero para sorpresa de todos, sí nos creyó lo que le dijimos, ya que él afirma haberlo visto hace años atrás en la comunidad de donde somos. En fin, platicamos un poco y ya salió el patrón a decirnos que nos llevaría a nuestros hogares. Así que nos subimos a la camioneta y hasta ahí llegó nuestro turno. Al llegar a mi casa, no paraba de dejar de pensar en lo que había presenciado hace unos minutos atrás, por lo que le conté a mi madre sobre eso, y esta me dijo que tuviera muchísimo cuidado, que había una vieja leyenda en la que decía que ese ser se aparecía y raptaba a las personas, atrayéndolos con una suave melodía, como si fuera una sirena en el mar. Que no me fuera a espantar, pero que tuviera mucho cuidado de no acercarme si volvía a ver
o escuchar algo parecido. Hasta ahí quedó todo, pero durante toda la noche no pude dormir muy bien. Dormitaba por ratos y me despertaba sudando frío, con miedo. Tenía muchos pensamientos intrusivos de lo que había pasado y hasta cierto punto tenía miedo de que esa cosa pudiera hacerme daño. Después de un par de horas de angustia, quedé totalmente dormido por el cansancio de elaborar horarios tan extendidos. Al día siguiente me desperté temprano para prepararme para ir a trabajar a la gasolinera, pero ocurrió algo sumamente raro en la madrugada. Normalmente mi patrón pasa muy puntual a recogerme a mí y a Juan, y al volver recoge a nuestro otro compañero del turno nocturno para dejarlo en la comunidad otra vez. Pero esa mañana no pasó. Se hicieron las 8 y no llegaba, así que decidí irme en bicicleta. Probablemente se le había descompuesto la camioneta al patrón o algo por el estilo, y después de todo no me quedaba tan lejos la estación. Cuestión de unos 20 minutos andando en bicicleta. Pasé por Juan a su casa, ya que vivíamos a 2 cuadras, y ya nos fuimos andando, cada quien en bicicleta. Pero al llegar, nos dimos cuenta de que algo muy raro había sucedido esa madrugada, ya que al llegar no había absolutamente nadie. La pequeña oficina se encontraba abierta, así que entramos para guardar nuestras cosas, pero en su interior no había nadie. Esperamos un rato ahí en lo que llegaban, ya que tal vez les había surgido un imprevisto, pero nada, jamás llegaron. Al no haber señal de nadie, decidimos mejor regresar al pueblo, ya que no estaban funcionando las máquinas despachadoras. Cuando íbamos de regreso, un par de horas después, sobre eso de las 10, 11 de la mañana aproximadamente, al entrar al pueblo, nos dimos cuenta de que había una multitud a las orillas del pueblo. Nos acercamos para ver de qué se trataba, y entre los pastizales, rodeado por toda la gente, se encontraba el cuerpo de nuestro compañero. Empezamos a preguntar qué había pasado, ya que tenía unas extrañas heridas en su cuerpo. Este se encontraba sin ropa y con unos raros arañazos por todo su cuerpo, pero nadie sabía qué responder. Solo decían que un poblador, al salir a trabajar, lo había visto y avisó a los demás. Fue entonces que les dije que era nuestro compañero y procedí a contarles la historia de lo que había presenciado yo y Juan la noche anterior. Al parecer, ahora sí, todos creyeron lo que había contado el borracho la vez pasada en el pueblo, de lo que había visto, y se hizo una clase de leyenda urbana entre los habitantes de ese lugar. Por obvias razones, Juan y yo decidimos dejar de ir a trabajar a ese lugar, y aunque esperábamos que nuestro patrón pasara a buscarnos o buscara nuevos empleados, simplemente no sucedió nada. Los días empezaron a pasar y la gasolinera quedó completamente abandonada. Con el tiempo la empezaron a vandalizar y hasta la fecha ahí siguen los restos de la estación. Yo actualmente ya no vivo en ese lugar, ya que me fui a la gran ciudad para buscar mejores oportunidades. Sin embargo, por lo que he escuchado, sigue la leyenda de aquella extraña criatura, ya que muchos afirman haber visto cosas parecidas cuando salen por las calles de madrugada. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra cabra para saber que terminé el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos
una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.